Ya, Anita, comienza nomás. Gracias. Ya. Bueno, buenas tardes a todos. El tema a presentar hoy es relacionado a la hemofiltración y los cuidados de enfermería. Para contextualizar un poco la hemofiltración, lo voy a dejar como las terapias de reemplazo renal continuo más los cuidados de enfermería. Bueno, las terapias de reemplazo renal en agudo son técnicas que nos van a permitir tanto la remoción de volumen como de solutos a través de diferentes mecanismos de acción. Pueden ser intermitentes o continuas. Estas están referidas tanto al tiempo en el que se va a realizar la terapia y al tipo de máquina que se va a necesitar. Por ejemplo, en la intermitente tenemos las terapias que son convencionales, como las que se usan en los pacientes que son renales crónicos, y las continuas vamos a tener, por ejemplo, las máquinas Diapac o las amplias, que son para terapias de 12, 24 o más horas de terapia. Las indicaciones para estas diálisis pueden ser tanto renales como por causas no renales. Algunas de las causas, voy a mencionar solo algunas porque en general, primero, no todos los pacientes son iguales, a pesar, por ejemplo, que algún paciente esté pasando por anuria o oliguria, no todos van a necesitar diálisis y sí o sí necesita de una evaluación del nefrólogo o del médico intensivista. Vamos a tener, por ejemplo, la falla renal aguda, que esté pasando un paciente por una etapa de oliguria o anuria, paciente que ya tenga una enfermedad renal, que esté pasando por una etapa aguda con hemodinamia inestable. Otras causas como falla multiorgánica y alteraciones hidroelectrolíticas y de ácido base que sean severas. Por ejemplo, muchas veces pacientes cursan con hipercalemias y primero siempre en UCI se va a intentar disminuir el potasio con una polarizante. Si ya eso no resulta, el paciente comienza a estar un poco más grave, está con oliguria, entre otros factores, se va a evaluar la posibilidad de diálisis. Pero siempre se intenta partir por lo que no sea tan invasivo. Dentro de las indicaciones que son no renales, tenemos, por ejemplo, los síndromes de respuesta inflamatoria sistémica. Esto se da, por ejemplo, en los pacientes que más bien añosos, que cursan con una cirugía compleja, pasan por estos síndromes. También están las fallas multiorgánicas, los pacientes que están, acá sale post-ECMO, pero incluso también se pueden conectar a terapias de diálisis dentro del ECMO. Los pacientes post cirugía cardíaca, los síndromes de distrés respiratorios agudos, entre otros. ¿Cuál es el objetivo en sí de una terapia de diálisis en agudo? Que vaya a eliminar el riesgo clásico de muerte por causa de una insuficiencia renal, que no vaya a contribuir a inestabilizar más al paciente tanto en la parte metabólica como en la parte hemodinámica y respiratoria o eléctrica, y que además no interfiera con otras terapias de sostén. A esto me refiero, por ejemplo, si un paciente necesita ir a escáner o tiene que tomarse una resonancia, no porque se esté dializando no se va a realizar el resto de los exámenes. Tiene que ir todo de la mano. Y que tampoco promueva las hipovolemias. Esto se refiere también a que hay pacientes que sí necesitan terapia, pero son más bien para la remoción de toxinas. No todos van a ser para extraer volumen. En estudios se ha evaluado acá en Chile que entre un 35 a un 50% de los pacientes que se encuentran en unidades críticas pueden cursar con insuficiencia renal aguda y muchas de estas están asociadas a cuadros sépticos, entre otras causas. Por ejemplo, también están los traumatismos, pacientes que sufren cirugía que son grandes, las cirugías cardíacas, las insuficiencias cardíacas, enfermedades autoinmunitarias y también la por ingesta de fármacos. En otros estudios realizados en el 2006, hay trabajos que también nos mencionan que la falla renal también se asocia a la sepsis y en otro caso también a la disfunción multiorgánica. O sea, en sí, los pacientes que requieren las terapias de diálisis en agudo, en UCI se da mucho, como lo dije, en pacientes con sepsis y con falla multiorgánica. Voy a hablar también de conceptos, aquí puse algunos, pero además también les voy a mencionar otros que se utilizan en las terapias de diálisis. Por ejemplo, ustedes van a ver en las instrucciones el QT, que se refiere al tiempo de terapia,
que las terapias largas, como les mencionaba más o menos, van a ser de 12, 24, 36 o más horas de diálisis agudo. Vamos a tener el QV, que se refiere a los flujos de extracción de sangre, que eso va ml minuto. Vamos a tener, como puse acá, los ultrafiltrados. Esto se refiere al volumen que yo voy a extraer del plasma del paciente. El líquido de diálisis puede aparecer también en la ficha indicado como el QD, o en el caso de la hemofiltración puede ser un QS. El líquido de diálisis en este caso va a ser el líquido con el cual va a tener contacto la sangre y con el cual se va a producir este intercambio de los solutos. El líquido efluente es un líquido que va a estar, donde aparece esta bolsa de diálisis que ustedes van a ver colgadas en la máquina. Este es una mezcla entre el líquido de dializado más el ultrafiltrado. O sea, no todo lo que ustedes vean en esta bolsa va a ser lo que yo le estoy sacando al paciente. También está el líquido de sustitución. El de sustitución, hablamos de una terapia de hemofiltración, ya que en este caso se sustituye tanto prefiltro o como postfiltro. Son varios términos. Bueno, si separamos las modalidades de terapias de reemplazo renal, tenemos las intermitentes y las continuas. Dentro de las intermitentes están las convencionales, como ya les había mencionado al comienzo, y aquí vamos a encontrar terapias que pueden ir de 4, 6, 8 horas máximo. Son terapias cortas, muy rápidas, que hay remociones tanto de volumen como de solutos muy rápidas. Y las terapias continuas, y aquí vamos a encontrar la hemofiltración, la hemodiálisis venosa continua y la hemodiafiltración. Acá puse un dibujito de dos filtros. El primero sería un filtro de hemofiltración. Aquí vamos a encontrar que mirándolo desde derecha a izquierda, que el paso de la sangre va de forma rápida, a alta presión. Esta tiene un mecanismo de convección. Estos hemofiltros nos van a ayudar para retirar tanto volumen como moléculas de bajo y de alto peso molecular. En cambio, la de abajo, estamos viendo aquí un filtro de hemodiálisis. En este va a haber un intercambio con el líquido de dializado de los solutos de un mayor a un menor gradiente de concentración. El primero, de la hemofiltración, nos sirve para sacar volumen, pero así también para barrer mediadores inflamatorios, como las citoquinas. En cambio, el de la hemodiálisis nos va a servir para moléculas de bajo peso molecular, como está la urea, la CREA. En general, este sirve más para los pacientes que ya eran renales de base. Por eso, en general, en las unidades críticas se da mucho las hemofiltraciones, porque son pacientes que están pasando por un periodo de inflamación, de un periodo agudo. ¿Cuáles son los riesgos? Como todas las terapias que se dan en un hospital, todo conlleva un riesgo. En estas terapias vamos a encontrar la hipotensión durante la terapia, especialmente en los pacientes que ya están con drogas vasoactivas. Dependencia también de vasopresores. Muchas veces al conectar una terapia, se va a ver que un paciente se empieza a hipotensar aún más y va a haber que estar subiendo un poco más las drogas. Pero así también se da en la mayoría de los casos cuando las terapias son efectivas. Van a ver que al paso de las horas se va a ir disminuyendo las drogas hasta suspender, que es lo que uno busca con la diálisis en agudo. Otros riesgos son los cambios de volumen y de fluidos, que son muy rápidos. Por lo mismo, tiene que ser muy bien evaluado esto por el nefrólogo, para que así no retirarle tanto volumen al paciente, y también que la disminución del potasio, por ejemplo, no sea tan rápida. Y también otro riesgo es la preservación del débito urinario. Muchas veces esperamos que el paciente de una fase de anuria comience a orinar un poco hasta que ya retome su función normal, pero si hay terapias en las que estamos retirando demasiado volumen, 2 litros, 3 litros, esto se va a ver enlentecido. Entonces igual es un riesgo estar sacando tanto volumen al paciente. Dentro de los obstáculos que tenemos para poder realizar las terapias, tenemos la inestabilidad hemodinámica. ¿Por qué? Porque muchas veces conectamos a los pacientes y como tenemos un flujo de extracción que tiene que ser un mínimo de 200 ml por minuto, los pacientes no lo toleran y muchas veces terminamos retornando a las terapias.
Hay pacientes que están muy hipercatabólicos, que además tienen imposibilidad de parinización, y bueno, la situación hemodinámica y metabólica que tengan. Siempre tener cuidado de los pacientes que están con drogas vasoactivas, que están inestables, el control, además de la glicemia. Pueden que estén muy hipercatabólicos y a veces no responden muy bien a las drogas por lo mismo. Bueno, dentro de las ventajas de las terapias de reemplazo renal, aquí en primera instancia, en el cuadrito nos va a aparecer la hemodiálisis, que esta sería como la típica convencional. En esta hay una rápida remoción de las toxinas, tanto de bajo y de alto peso molecular. Se va a exponer por menos horas al paciente a la anticoagulación y es mucho más barata, pero en unidades críticas no nos conviene mucho porque tiene la desventaja de tener mayor riesgo de hipotensión. En cambio, las terapias de reemplazo renal continuas, que es la segunda que aparece aquí en la tablita, vamos a tener que la remoción de toxinas es mucho más lenta, también los fluidos, los volúmenes se van a ir disminuyendo también más lento, pero desventaja que vamos a exponer por más horas a un paciente a estar anticoagulado, puede causar hipotermia, entre otras cosas. No siempre la temperatura de la máquina se puede controlar también. Y bueno, la disminución de las toxinas también va a ser más lenta. En cuanto a la hemofiltración venovenosa continua, que esta como terapia de diálisis es muy buena, especialmente en los pacientes que están pasando por un periodo de insuficiencia renal aguda, que están con aumento de volumen, cuando están congestivos, que están con drogas, es una buena terapia. Esta se basa en un mecanismo de convección, o sea, la sangre va a pasar a través de un hemofiltro con gran presión y de esa forma se va a ir removiendo tanto volumen y solutos. En este caso, la hemofiltración vamos a tener un líquido que puede ser de sustitución, prefiltro o postfiltro. Y la hemodiálisis, en cambio, es una terapia que tiene un mecanismo de difusión. En esta, la sangre va a tener contacto con este líquido de dializado y va a haber intercambio de los solutos de un mayor o menor gradiente de concentración. Y como les mencioné, en esta es como más para los pacientes que ya eran renales de base y que están pasando por una etapa aguda. Y tenemos la otra terapia, que es la hemodiafiltración. Esta terapia nos va a juntar tanto la hemofiltración como la hemodiálisis. O sea, vamos a tener los dos beneficios. Vamos a tener un mecanismo de convección y de difusión. Esta es una terapia bastante buena, que se da poco, pero es muy buena. En estas terapias vamos a tener, como les había mencionado, líquidos de dializado o de sustitución, dependiendo si es una hemodiálisis o es una hemofiltración. En el hospital actualmente contamos con el líquido primero que aparece, que es el Priosol. Si se fijan, vamos a tener tanto potasio, sodio, bicarbonato. Ahora, por ejemplo, la remoción del potasio o la sustitución de potasio con las terapias continuas es mucho más rápida, pero no así, por ejemplo, la de bicarbonato. Pero ese paciente cuando están con un bicarbonato muy bajo, la verdad con las terapias quizás recién a las 12 horas de terapia vamos a encontrar como un aumento. Por eso es muy importante que si se quiere subir el bicarbonato sea a través de que se le pase de forma externa con bolos. También tenemos calcio, glucosa, entre otros electrolitos. Dentro de los cuidados de enfermería, tenemos el manejo de las drogas vasoactivas. Como les comenté, muchas veces recién al conectar una terapia, hay pacientes que no la toleran, que comienzan con un aumento del requerimiento de las drogas vasoactivas. Así que hay un manejo entre el enfermero que está a cargo del paciente y el enfermero que está dializando. Tiene que haber harta comunicación. El control también del balance hídrico estricto y coordinación también con el colega que está dializando para poder llegar a una UF indicada. ¿Por qué? Porque muchas veces la UF que nos pide el nefrólogo no solo es de la terapia, muchas veces nos pide, por ejemplo, que el paciente quede neutro, pero considerando el balance hídrico del paciente. Entonces ahí hay que entrar a ver
qué bombas están activas, qué si se le ha pasado otros tratamientos ED, cosa de considerar todo eso al momento de hacer el cálculo de la UF, cosa que realmente al final de la terapia el paciente quede neutro. Y ahí cuenta todo, todas las bombas, las infusiones, si hacen transfusiones, todo. También realizar los cuidados de enfermería que son básicos, como los cambios de posición, y esto que esté coordinado también con el enfermero que está a cargo de la terapia, ya que los cambios de posición van a interferir con el catéter de hemodiálisis y así también con el flujo de la extracción de este catéter y de retorno. Entonces, cuando se vayan a movilizar a los pacientes, siempre avisar al enfermero que está dializando para que tenga cuidado de la posición del catéter. Y lo otro muy importante, no porque un paciente esté dializándose, no se va a movilizar el paciente, no se va a bañar, no se le va a hacer la lubricación de piel. Se puede hacer todo, pero de la mano y avisando al colega que está con la terapia. Eso es muy importante. Lo otro es la curación del catéter de hemodiálisis con clorhexidina. Antiguamente se daba que las curaciones generalmente solo las tocaba el enfermero que dializa, pero en realidad eso no es necesario. Si ustedes ven, por ejemplo, que el catéter después del baño se ensució, se humedeció quizás después del baño, no hay problema, eso se cura con técnica séptica, se pincela con clorhexidina. Lo importante es que no quede sucio ni mojado. La otra cosa es coordinar de forma programada, ojalá los exámenes que impliquen retornar la terapia. Por ejemplo, si el paciente necesita realmente ir a una resonancia, a un escáner, eso se puede programar con el enfermero que está dializando. Nosotros podemos retornar la terapia y se deja recirculando la máquina en espera de que el paciente vuelva. Pero siempre y cuando realmente sea necesario. Lo importante es que se puede hacer. El control de exámenes cuando están utilizando heparina. Muy importante el control de la heparina en una terapia. Así que hay que controlar coagulación para poder ir ajustando. También los exámenes hematológicos, observar la disminución de la hemoglobina, de las plaquetas, ya que tienden a bajar debido al paso de la sangre por los rollers que tienen las máquinas de diálisis. Y también los control de exámenes de función renal al término de la terapia. Nunca jamás utilizar el lumen del catéter de hemodiálisis para poder administrar otra infusión. Nada, ese catéter es solo para la diálisis, ni en ningún caso, ¿ya? Y también dar aviso al enfermero que esté encargado de terapia en caso de que haya inicio o suspensión de tratamientos. Por ejemplo, si están pasando una polarizante, si el paciente ya estaba con heparina previo al inicio de la terapia, también es muy importante, si uno no tiene que prepararla, ya se sabe que el paciente está anticoagulado. Y si está con antibióticos, también avisar. También tener cuidado y consultar al médico en los casos que están por ejemplo, con vancomicina, para tomar niveles plasmáticos o ver si se va a administrar una dosis post-diálisis, que a veces aparte de sus dosis programadas, cuando se están dializando, además hay que administrar una después del término de la terapia. Eso es. Gracias, Anita. Buena Bueno, la presentación. Yo tengo, bueno, vamos a partir por las preguntas. No sé si algún ¿sí? integrante tiene alguna pregunta o consulta. Em, bueno, yo creo que lo principal es los momentos de ¿cómo es que se llama? Recalcar el tema al momento de que se inicia la terapia, estar muy atento al tema de la hemodinamia, como muy bien decía la Sí, Anita. Hay veces el paciente uno sí, lo tiene normotenso, con sistólica 120, PAM ideal de 70-80, se conecta a la diálisis y está casi en exacto. paro. Sí, Y ahí aumentar las drogas vasoactivas y eso es rol netamente del enfermero clínico que está a cargo del paciente. Las colegas de diálisis igual ayudan, pero hay que estar muy atentos con eso, porque hay veces que de repente no se tiene muy buena comunicación, como no se conocen entre todos. sí.
Pero lo ideal es eso, siempre estar atento con la hemodinamia, estar atento con el tema de las drogas vasoactivas, si es necesario iniciar algún tipo de droga vasoactiva al momento de que inicie la diálisis. Como digo, el paciente de la nada lo va a ver y se va a potensar. Y ahí netamente puede, hasta que se suspenda la diálisis, como decía bien la Anita, el tema de que no toleró la diálisis. Eso. El tema, no sé si ustedes tienen algún protocolo de coagulación, algo que mantener la parina. Ponte tú, nosotros en el ECMO En tenemos general catéteres no, solo lo perfusión. que es el control cada 6 horas. Pero no, Ah, nunca hemos manejado un protocolo como como para que nosotros lo manejemos como enfermeros, no. no, ya, Sí. ya, sí. Y yo al menos no tengo ninguna otra duda. Como recalcar eso nomás, lo principal. Y el paciente se puede movilizar, igual dependiendo de la estabilidad hemodinámica del paciente. Sí, pues. Sí, Sí, eso es importante porque hay a veces que se tiene miedo a mover, pero en realidad lo único que hay que hacer es avisar y así uno está pendiente de cuando estén haciendo los baños, los cambios de posición. Sí. exactamente. Eso, yo al menos no tengo nada más que agregar. No sé si tú, Anita. ¿No? Eh, ¿Alguna otra consulta del grupo? Están agradeciendo en el chat. Derin dice que gracias por la clase. Ya, muy bien. Igual cualquier duda que tengan cuando hay un paciente con diálisis, no, yo ningún problema. Así que pueden preguntar. Gracias, Anita. Bueno, si es que nadie más tiene alguna duda, consulta o acotación, damos por finalizar la clase. Muchas gracias, Anita, por participar. Nos vemos Ya, mañana. nos vemos. Un buen descanso. Hasta luego. Igual, chao. Chau.